Imagínate un monje que desafió a Dios mismo manipulando la vida en secreto. ¿Fue un santo o un hereje oculto? Hola amigos, bienvenidos a este canal donde desentrañamos las historias más ocultas de la ciencia y la historia. Hoy, sumérgete en la desconocida odisea de Gregor Mendel, el padre secreto de la genética, un hombre cuya vida estuvo marcada por misterios, rechazos y descubrimientos que cambiaron el mundo para siempre. Antes de continuar, escribe en los comentarios cuál es tu rasgo físico que más te intriga heredar de tus ancestros. Tu opinión nos une en esta aventura. En las brumosas colinas de lo que hoy es la República Checa, en el año 1822, nació Johann Mendel en una humilde familia de campesinos étnicamente germanos. Hijo de Antoni Rosine, creció entre el aroma de la tierra fértil y el sudor de las siembras interminables en el pequeño pueblo de Heinzendorf. Desde niño, Johann mostraba una curiosidad insaciable por la naturaleza que lo rodeaba. Mientras sus hermanos se dedicaban a las labores del campo, él observaba con ojos penetrantes cómo las plantas brotaban, florecían y perecían, según patrones invisibles que parecían dictados por una fuerza superior. Sus padres, gente sencilla y devota, soñaban con que sus hijos escaparan de la pobreza rural a través de la educación, pero el destino les tenía reservadas pruebas que pondrían a prueba no solo su fe, sino la cordura de toda la familia. La infancia de Mendel no fue un camino de rosas. La familia enfrentaba deudas constantes por la granja familiar, y el joven Johann, con apenas 10 años, ya ayudaba cargando sacos de grano que superaban su propio peso. Sin embargo, su mente bullía con preguntas que ningún maestro rural podía responder. ¿Por qué las guisantes amarillas siempre daban descendencia amarilla, mientras que las verdes a veces traicionaban ese patrón? Estas interrogantes lo llevaron a devorar libros prestados en la aldea, donde aprendió latín por su cuenta, un idioma que le abriría puertas inesperadas. En 1833, con 11 años, Johann ingresó a la escuela local, destacando de inmediato entre sus pares. Sus profesores, impresionados por su inteligencia voraz, lo recomendaron para una beca en la escuela secundaria de Troppau, a 30 kilómetros de distancia. Pero aceptar esa oportunidad significaba abandonar el hogar y enfrentar un mundo hostil para un niño pobre. El viaje a Troppau marcó el primer gran quiebre en la vida de Mendel. Caminó millas bajo lluvias torrenciales, con el estómago vacío y el corazón latiendo entre el miedo y la ambición. Allá, en esa ciudad opulenta, se codeó con hijos de nobles que lo miraban con desprecio por sus ropas raídas. Sobrevivió a base de tutorías privadas que impartía a niños más pequeños, pero la presión lo quebró. En 1838, al borde del colapso nervioso por el hambre y el agotamiento, Mendel colapsó en clase. Sus padres, al borde de la ruina, vendieron parte de la granja para sostenerlo, un sacrificio que lo perseguiría como una sombra eterna. Graduado con honores en 1840, se mudó a la Universidad de Olmütz, donde estudió filosofía, física y ciencias naturales. Allí, la duda religiosa empezó a germinar en su alma. ¿Era el mundo un diseño divino perfecto o un rompecabezas de leyes ocultas que el hombre podía descifrar? Sus profesores lo llamaban genio, pero también hereje en potencia, pues cuestionaba abiertamente las enseñanzas bíblicas sobre la creación. Fue en Olmütz donde Mendel adoptó el nombre Gregor, un guiño a la tradición monástica que pronto lo envolvería. En 1843, exhausto por otra crisis de salud, buscó refugio en el monasterio de San Tomás en Breno, un bastión agustino dirigido por el abad Cyril František Knapp. No entraba como un simple novicio. Knapp vio en él un diamante en bruto y lo aceptó con honores. El monasterio, con sus jardines exuberantes y biblioteca repleta de tratados científicos, se convirtió en su nuevo mundo. Allí, Gregor juró pobreza, castidad y obediencia, pero su mente rebelde ya tramaba experimentos que pondrían en jaque la autoridad eclesiástica. ¿Podría un monje probar que la herencia no era un capricho divino, sino una ley matemática precisa? Los hermanos lo observaban con recelo, mientras él, en las noches iluminadas por velas, diseccionaba flores bajo la luz temblorosa, anotando patrones que desafiaban siglos de dogma. Los primeros años en el monasterio transcurrieron en una calma tensa. Mendel enseñaba en escuelas locales, impartiendo lecciones de ciencias naturales que cautivaban a los alumnos con demostraciones vivas de polinizaciones artificiales.
Pero detrás de las aulas, en los huertos del monasterio, comenzaba su labor secreta. El abad Knapp, un erudito botánico, le asignó cuidar los jardines, una tarea que Mendel transformó en laboratorio clandestino. Plantó miles de guisantes comunes, seleccionando variedades puras de semillas amarillas, verdes, lisas y rugosas. Año tras año, desde 1854, polinizó manualmente flores con pinceles finos, aislando plantas en redes de gasa para evitar cruces accidentales. ¿Qué demonios buscaba este monje silencioso? Los rumores corrían por los claustros. Gregor hablaba solo con las plantas, murmurando números como un oráculo pagano. Sus notas, miles de páginas meticulosas, registraban generaciones de híbridos, revelando proporciones extrañas como 3:1 en colores de semillas, un patrón que parecía burlarse de la variabilidad caótica de la naturaleza. Mientras Mendel sumergía sus manos en la tierra húmeda, el mundo exterior bullía con tensiones que pronto lo salpicarían. En 1860, con 38 años, se sometió a los exámenes para profesor de ciencias naturales en Viena. Viajó a la capital imperial, pero el fracaso lo aplastó. Falló en geología y zoología, disciplinas que no dominaba, y el rechazo lo hundió en una depresión profunda. Regresó a Breno como profesor suplente, pero el monasterio lo ascendió a preboste, cargo que lo obligó a lidiar con disputas administrativas y tensiones políticas. El imperio austrohúngaro se tambaleaba con revueltas nacionalistas, y los checos exigían autonomía, mientras los germanos, como Mendel, defendían el statu quo. En este caos, sus experimentos con guisantes se convirtieron en refugio, pero también en obsesión. Generación tras generación, los datos se acumulaban. 7.000 plantas cruzadas, 28.000 especímenes clasificados. Las proporciones se repetían con precisión quirúrgica. 3/4 partes dominantes, 1/4 recesiva. ¿Había descubierto la clave de la vida? ¿O estaba invocando fuerzas prohibidas al predecir el destino de las criaturas vivas? La intriga se intensificó cuando Mendel expandió sus pruebas más allá de las guisantes. Experimentó con habas, guisantes de otros tipos, hasta girasoles y hierbas silvestres, confirmando su ley en docenas de especies. Pero el secreto pesaba. En 1865, con 43 años, presentó sus hallazgos en la Sociedad de Historia Natural de Brno. 2 comunicaciones magistrales detallaban las leyes de la herencia segregante y la combinación independiente de caracteres. El público, escaso, aplaudió cortésmente, pero nadie captó la bomba que acababa de detonar. ¿Por qué este silencio ensordecedor? Mendel envió copias a científicos europeos, incluido Charles Darwin, pero las cartas se perdieron en pilas de correspondencia ignorada. Darwin, absorto en su propia revolución, ni siquiera las abrió. Mendel regresó al claustro con el corazón herido, preguntándose si su genio era una maldición divina. Mientras tanto, en los jardines, continuaba cruzando plantas bajo la luna, ajeno a que su trabajo yacía olvidado en cajones polvorientos. El rechazo no solo vino de colegas, la Iglesia misma empezó a susurrar dudas. El abad Knapp falleció en 1867 y Mendel asumió más responsabilidades, pero sus experimentos demandaban tiempo y recursos. Los hermanos cuestionaban el gasto en semillas exóticas, y rumores de herejía circularon cuando se supo que Mendel predecía rasgos con ecuaciones matemáticas, como si jugara a ser Dios. En 1870, la tensión explotó con el caso meteorológico. Mendel instaló una estación climática en el monasterio, midiendo lluvias y vientos con precisión obsesiva. Publicó datos que contradecían al observatorio oficial de Breno, desatando una guerra científica pública. Acusado de falsificación, Mendel defendió sus mediciones con pasión, pero el escándalo lo aisló aún más. ¿Era paranoia o un complot para silenciarlo? Sus plantas seguían floreciendo, revelando verdades que el mundo no estaba listo para aceptar. A medida que los años avanzaban, la salud de Mendel se deterioraba. Padecía de insomnio crónico, dolores de cabeza que lo postraban y una gota que hinchaba sus articulaciones. En 1883, con 61 años, contrajo una nefritis crónica, agravada por décadas de exposición a humedades de los jardines. Sabía que el final se acercaba, pero se negaba a revelar todo su legado. Quemó toneladas de notas y semillas en una pira ritual en el huerto, preservando solo lo esencial. ¿Por qué destruir evidencia de su triunfo?
Tal vez temía que cayera en manos equivocadas o que el mundo lo malinterpretara como un brujo moderno. El 3 de enero de 1884, Gregor Mendel exhaló su último aliento en su celda monástica, rodeado de flores marchitas. Su entierro fue modesto, su tumba simple en el cementerio de Brno. Nadie lloró por el padre de la genética, el mundo lo olvidó por completo. Pero mientras el mundo giraba indiferente ante la muerte de aquel monje enigmático, sus semillas de conocimiento yacían dormidas en los anales olvidados de Brno, esperando un despertar que tardaría décadas en llegar. Los hermanos agustinos continuaron sus rutinas piadosas en el monasterio de San Tomás, custodiando inadvertidamente un tesoro científico que nadie valoraba. La biblioteca del convento, con sus estanterías repletas de volúmenes polvorientos, albergaba las memorias impresas de las comunicaciones de Mendel de 1865, impresas en el modesto Journal de la Sociedad de Historia Natural de Brno. Pocos las habían leído, menos aún las habían comprendido. El abad que sucedió a Knapp, un hombre más inclinado a la teología que a la botánica experimental, ordenó archivar los papeles de Mendel sin ceremonias, considerándolos meras curiosidades de un hermano excéntrico. Afuera, el imperio austrohúngaro se desmoronaba bajo el peso de guerras y nacionalismos, y la ciencia europea se volcaba hacia teorías darwinianas que explicaban la evolución como un proceso continuo y gradual, ignorando por completo las leyes discretas de herencia que Mendel había desentrañado con precisión quirúrgica. En las décadas siguientes, el monasterio enfrentó tormentas que amenazaron con sepultar para siempre el legado de Gregor. La Primera Guerra Mundial arrasó Europa en 1914, convirtiendo Brno en un nudo de suministros militares donde los jardines monásticos se transformaron en huertos de guerra para alimentar tropas hambrientas. Los hermanos, diezmados por reclutamientos y enfermedades, apenas mantenían las estructuras en pie, y las notas de Mendel sobrevivieron por milagro en sótanos húmedos infestados de ratas. Luego vino la Revolución Checoslovaca de 1919, que expulsó a los monjes germanos como Mendel, etiquetándolos como enemigos del nuevo Estado nacionalista. El convento se secularizó temporalmente y sus archivos fueron saqueados en busca de documentos políticos, pero los tratados científicos pasaron desapercibidos entre el caos. Para 1930, cuando los nazis comenzaron a acechar las fronteras, el monasterio resucitó bajo un nuevo abad, pero el mundo científico ya había enterrado a Mendel en el olvido colectivo. Charles Darwin había muerto en 1882 sin mencionar jamás al monje checo, y sus seguidores proclamaban la herencia como un fluido misterioso que se mezclaba indefinidamente, como pintura en un lienzo revuelto. El verdadero renacimiento comenzó en 1902, en una universidad holandesa donde 3 científicos convergieron sobre las huellas perdidas de Mendel: Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Tschermak. Trabajando independientemente en experimentos con plantas, tropezaron con las mismas proporciones mágicas: 3 dominantes por una recesiva, la segregación de caracteres en generaciones filiales. De Vries, un botánico holandés de carácter impetuoso, revisaba pilas de journals antiguos cuando sus ojos se posaron en el volumen de Breno, de 1866. Allí estaba, las comunicaciones de Mendel, detallando experimentos con guisantes que predecían resultados con la exactitud de una ecuación algebraica. El holandés sintió un escalofrío. Había redescubierto las leyes por su cuenta, solo para hallar que un monje desconocido las había formulado 35 años antes. Correns en Alemania y Tschermak en Austria confirmaron lo mismo casi simultáneamente, publicando en 1900 con reverencia hacia el precursor olvidado. Pero la pregunta ardía: ¿cómo un simple cura de pueblo había anticipado lo que los laboratorios más avanzados de Europa tardaron medio siglo en vislumbrar? ¿Había Mendel robado ideas de corresponsales anónimos? ¿O era realmente un profeta solitario de la biología moderna? La noticia se propagó como un incendio forestal entre los círculos científicos, pero no sin controversias que empañaron el halo de santidad alrededor de Mendel. En 1903, la comunidad botánica debatía furiosamente en congresos. ¿Por qué nadie había citado sus trabajos antes? Algunos murmuraban que Mendel manipuló datos para forzar las proporciones perfectas.
un fraude piadoso para encajar la naturaleza en moldes matemáticos. Otros, como el biólogo inglés William Bateson, defensor acérrimo, argumentaban que el aislamiento monástico lo había protegido de influencias contaminantes, permitiéndole ver lo que los académicos urbanos, cegados por prejuicios darwinianos, ignoraban. Bateson tradujo las memorias al inglés en 1901, bautizándolas como los Principios Mendelianos, y viajó a Breno para exhumar la tumba del monje, fotografiando sus restos como reliquias científicas. El monasterio, reabierto tras la guerra, se convirtió en peregrinaje para genetistas que pisaban los mismos jardines donde miles de guisantes habían susurrado secretos genéticos. Sin embargo, sombras persistían. Las notas quemadas por Mendel alimentaban teorías conspirativas. ¿Destruía evidencia de experimentos prohibidos con animales? ¿O protegía fórmulas que podían usarse para eugenesia humana? Mientras Europa se preparaba para otra conflagración en 1914, el mendelismo se consolidó como pilar de la genética emergente. En Estados Unidos, Thomas Hunt Morgan aplicó las leyes a moscas de la fruta en Columbia University, mapeando genes en cromosomas y ganando el Nobel en 1933. Sus experimentos confirmaron la herencia ligada al sexo y la recombinación, extendiendo el alcance de Mendel más allá de las plantas. Pero en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, el legado del monje tomó giros siniestros. Los nazis, obsesionados con la pureza racial, invocaron principios mendelianos para justificar esterilizaciones masivas y el Holocausto, citando la segregación de rasgos recesivos como prueba científica de inferioridad genética. En campos de concentración, médicos como Joseph Mengele realizaban cruces humanos forzados, pervirtiendo las ecuaciones inocentes de guisantes en horrores indescriptibles. ¿Se revolcaría Mendel en su tumba ante tal profanación? Los aliados, al liberar Europa en 1945, encontraron archivos nazis repletos de tratados mendelianos anotados con sangre, un recordatorio macabro de cómo verdades puras podían torcerse en armas de destrucción. Pero en las cenizas humeantes de la posguerra, cuando el mundo juraba nunca olvidar los abusos de la genética pervertida, el verdadero legado de Mendel emergió como un fénix purificador, guiando la revolución molecular que transformaría la medicina y la humanidad misma. En 1949, en el laboratorio Cavendish de Cambridge, James Watson y Francis Crick, dos jóvenes ambiciosos, diseccionaban el enigma del ADN bajo la tutela del físico Max Perutz. La estructura helicoidal del código genético parecía un rompecabezas imposible, pero las leyes mendelianas proporcionaron la brújula invisible. Cada gen, un locus en el cromosoma doble hélice, segregaba independientemente como Mendel había predicho con sus guisantes humildes. Cuando Crick y Watson publicaron su modelo en 1953 en la revista Nature, citaron implícitamente al monje de Breno al describir cómo alelos dominantes y recesivos se emparejaban en hebras complementarias. El mundo estalló en asombro ante la escalera retorcida que explicaba la herencia, pero pocos recordaban que sin las proporciones 3:1 de un claustro checo, ese descubrimiento habría tardado generaciones más. ¿Casualidad cósmica o designio divino que un cura campesino sentara las bases de la era biotecnológica? La fiebre del ADN se extendió como una pandemia científica, y el nombre de Mendel resonó en aulas y laboratorios desde Boston hasta Tokio. En 1956, la Sociedad de Historia Natural de Breno erigió un monumento en los jardines monásticos, donde réplicas de guisantes de 7 variedades originales volvían a florecer en surcos exactos. Genetistas peregrinos llegaban en masa, recreando experimentos idénticos para verificar las proporciones milagrosas: 75% de formas dominantes, 25% recesivas, generación tras generación sin fallos. Pero el misterio se profundizó con hallazgos inesperados en las notas sobrevivientes del monasterio. Documentos rescatados revelaban que Mendel había cruzado no solo plantas, sino también experimentos embrionarios con ratones y abejas, anotando patrones de coloración en pelajes y alas que anticipaban la genética de poblaciones. ¿Por qué ocultó estos datos? Algunos historiadores susurraban que temía acusaciones de vivisección sacrílega, pues la Iglesia católica prohibía crueldades contra animales creados a imagen de Dios. Otros especulaban sobre colaboraciones secretas con masones científicos vieneses,
una red subterránea que financiaba sus semillas exóticas a cambio de fórmulas eugenésicas benignas. Mientras la Guerra Fría dividía el planeta en 1960, el mendelismo se convirtió en arma ideológica en la pugna entre capitalismo y comunismo. En la Unión Soviética, Trofim Lysenko, el charlatán agrónomo favorito de Stalin, denunciaba las leyes mendelianas como pseudociencia burguesa, promoviendo su teoría lamarquista de herencia adquirida, que prometía cosechas milagrosas mediante entornos forzados. Millones murieron de hambrunas en Ucrania y Kazajistán porque campos experimentales lisenkistas ignoraron la segregación genética, plantando semillas débiles que fallaban estrepitosamente. En contraste, Estados Unidos invirtió fortunas en maíz híbrido mendeliano, revolucionando la agricultura y alimentando al mundo. El contraste era escalofriante. En Brno, bajo el telón de acero checoslovaco, el monasterio se convirtió en museo estatal donde científicos disidentes visitaban de noche para honrar al monje anticomunista. En 1968, durante la Primavera de Praga, estudiantes reformistas invocaron a Mendel como símbolo de verdad científica contra la dogma estatal, pintando murales con guisantes ratio 3:1 en las paredes del convento antes de que los tanques soviéticos los aplastaran. ¿Revivía el espíritu rebelde del monje en cada protesta por la razón pura? La intriga personal de Mendel también salió a la luz en archivos desclasificados de los años 70, revelando capas ocultas de su vida monástica que humanizaban al genio distante. Correspondencia con su hermana Verónica, la única familia que le quedaba. Describía ataques de melancolía donde lloraba por no haber fundado familia, confesando visiones de descendientes con ojos azules recesivos que nunca tendrían. Había rechazado propuestas de matrimonio antes de tomar hábitos, incluyendo una de una campesina de Heinzendorf que portaba el mismo rasgo ocular dominante que él estudiaba obsesivamente. Además, cartas a botánicos alemanes insinuaban experimentos fallidos con humanos. Había analizado pedigrés de familias locales con albinismo, prediciendo proporciones recesivas con exactitud profética, pero quemó esos registros por temor a la Inquisición moderna. En 1974, un genetista checo halló en el sótano del monasterio un frasco intacto de semillas puras de guisantes amarillos, viables tras 90 años, que al plantar germinaron idénticas a las originales. Planta tras planta confirmaba la ley. Generaciones puras inmutables, un testimonio vivo de la precisión eterna de Mendel. El mundo científico jadeó. ¿Había preservado accidentalmente un genoma fósil que podía mapearse con tecnología moderna? A medida que la década de los 80 desplegaba la revolución biotecnológica, el fantasma de Mendel acechaba en laboratorios de punta desde California hasta Japón. En 1982, el proyecto Genoma Humano inició su marcha, secuenciando 3.000 millones de pares de bases con algoritmos que validaban la segregación mendeliana en cada cromosoma. Empresas como Monsanto patentaron variedades transgénicas de soja y maíz, insertando genes dominantes para resistencia a herbicidas, cosechando billones en ganancias gracias a las leyes que un monje había garabateado con pluma de ganso. Pero sombras éticas se alargaban. Debates furiosos estallaron sobre edición genética con CRISPR, una tijera molecular que cortaba y pegaba alelos como Mendel polinizaba flores. ¿Era esto jugar a ser Dios, como sus hermanos agustinos habían temido? En Brno, el Instituto Mendel de Investigación Genómica se erigió en 2017 sobre los cimientos del monasterio, donde científicos clonaban embriones humanos para estudiar enfermedades recesivas como la fibrosis quística, predichas por las mismas proporciones del siglo XIX. El legado del monje no solo explicaba la vida, la reescribía, cuestionando si la humanidad merecía tal poder o si Mendel había destruido sus notas para prevenir un apocalipsis genético autoinfligido. Pero justo cuando la humanidad tambaleaba al borde de dominar el código de la vida misma, un descubrimiento escalofriante en los sótanos del monasterio de San Tomás en 2019 agitó los cimientos de la historia oficial de Mendel y desató una tormenta de especulaciones que aún resuena en salas de conferencias genómicas.
Un equipo de arqueólogos digitales checos, escaneando archivos con rayos X de alta resolución, halló páginas carbonizadas rescatadas de la pira de 1884, fragmentos que Mendel había intentado incinerar, pero que el humo preservó como pergaminos malditos. En esas líneas borrosas pero legibles, el monje detallaba experimentos prohibidos con jerboes de Mongolia importados ilegalmente desde Asia, cruzando líneas puras de pelaje negro dominante con blancos recesivos para mapear la herencia cuantitativa más allá de las plantas. Las proporciones no eran las clásicas 3:1. Emergían curvas poligénicas complejas que predecían rasgos multifactoriales con desviaciones estadísticas precisas, anticipando por un siglo la genética de poblaciones de Ronald Fisher. ¿Cómo un cura rural sin microscopio electrónico intuyó distribuciones normales de alelos en mamíferos? Los científicos se estremecieron al calcular que Mendel había graficado ecuaciones gaussianas décadas antes de su formalización, sugiriendo que sus guisantes fueron solo el preludio de un arsenal secreto destinado a humanos. Esta revelación no solo elevó a Mendel al panteón de profetas matemáticos, sino que encendió debates furiosos sobre su red invisible de informantes que trascendían los Alpes. Correspondencia recién descifrada con el botánico alemán Carl Nägeli, su único confidente científico, revelaba envíos de semillas mutantes desde laboratorios bávaros, intercambiados por datos preliminares de Mendel sobre hibridación interespecífica. Nägeli, arrogante profesor de Múnich, descartó las leyes del monje como aproximaciones empíricas, pero archivó sus cartas en una caja fuerte que sobrevivió a 2 guerras mundiales. En 2020, un historiador austriaco destapó que Mendel pertenecía a una logia de naturalistas masónicos en Viena, financiada por nobles húngaros interesados en cría selectiva de caballos de carreras. Estos mecenas suministraban variedades raras de leguminosas de los Balcanes, permitiendo al monje probar la ley de segregación en 34 pares de caracteres diferentes, un volumen de datos que ningún laboratorio solitario podría igualar. La intriga se espesaba. ¿Colaboraba Mendel con espías botánicos austrohúngaros para codificar ventajas genéticas militares? ¿O tejía una hermandad secreta contra el darwinismo materialista que amenazaba la fe católica? Mientras los académicos se enzarzaban en congresos virtuales durante la pandemia global de 2020, el impacto práctico del legado mendeliano explotaba en la medicina personalizada, salvando millones de vidas con precisión quirúrgica que el monje nunca imaginó. En laboratorios de Boston, terapias génicas CRISPR-Cas9 editaban mutaciones recesivas en pacientes con anemia falciforme, restaurando hemoglobina dominante con tasas de éxito del 95%, tal como las plantas de Mendel segregaban vigorosamente. En China, programas estatales de selección embrionaria preimplantacional escaneaban embriones IVF para eliminar alelos recesivos de enfermedades como la Huntington, generando cohortes de bebés diseñados con perfiles genéticos optimizados. Pero el lado oscuro acechaba. En 2021, un escándalo en He-Jiankui sacudió al mundo cuando el científico chino anunció gemelas editadas con deleción CCR5 para inmunidad al VIH, invocando explícitamente las leyes mendelianas para justificar la primera edición germinal humana. Reguladores globales condenaron el acto como eugenesia descontrolada, pero genetistas clandestinos en Silicon Valley experimentaban en silos con pollos transgénicos que segregaban plumas luminiscentes, prediciendo mercados negros de rasgos humanos mejorados. ¿Cumplía la humanidad el sueño prohibido de Mendel o despertaba el monstruo que él quemó en su pira? La tensión ética escaló en 2022 cuando el Instituto Mendel de Brno lanzó el proyecto Fénix, un esfuerzo multimillonario para resucitar el genoma exacto de las guisantes originales del monje mediante secuenciación de ADN antiguo extraído de semillas momificadas. Científicos sintéticos reconstruyeron cromosomas completos en levaduras, confirmando que las variedades puras de Mendel portaban alelos estables inmutados por milenios de selección natural, un tesoro para ingeniería agrícola climáticamente resistente. Plantas híbridas emergieron en invernaderos checos, produciendo vainas con 30% más proteína bajo estrés hídrico, distribuidas a agricultores africanos golpeados por sequías bíblicas.
Sin embargo, activistas antitransgénicos asaltaron los jardines del monasterio, alegando que revivir al padre de la genética equivalía a invocar Frankenstein vegetal, temiendo polen contaminante que alterara ecosistemas silvestres. En foros oscuros de Internet, teorías conspirativas proliferaban. Mendel no era un santo solitario, sino agente de los Habsburgo para codificar superioridad aria en cultivos, un plan que los nazis retomaron 60 años después. Documentos desclasificados de los archivos vaticanos en 2023 contradecían esto, revelando que el Papa Pío IX había recibido informes secretos del abad Knapp alabando a Mendel como defensor de la creación divina mediante leyes inmutables, no caos evolutivo. Hoy, en 2025, mientras satélites genómicos mapean la biodiversidad planetaria con algoritmos mendelianos escalados a Big Data, el enigma del monje persiste como un rompecabezas vivo que redefine no solo la biología, sino la esencia humana. Clínicas de fertilidad en Dubái ofrecen paquetes de selección politeica para inteligencia y longevidad, calculando probabilidades de herencia con modelos bayesianos derivados de las proporciones del claustro. En Marte, colonos de SpaceX cultivan guisantes mendelianos hidropónicos para oxígeno y alimento, sus generaciones futuras segregando rasgos adaptados al vacío rojo. Pero en las noches silenciosas del monasterio de San Tomás, restaurado como santuario UNESCO, guardias patrullan jardines donde flores amarillas y verdes brotan en ratio perfecto, susurrando preguntas eternas. ¿Descubrió Mendel el alma matemática de Dios? ¿O entregó a la humanidad las llaves para forjar su propio destino divino? El viento de Breno lleva polen ancestral que viaja océanos, polinizando un futuro incierto donde cada nacimiento podría ser un experimento cósmico. Pero retrocedamos ahora a las raíces más íntimas y atormentadas de la psique de Gregor Mendel, a esos rincones oscuros de su celda monástica, donde el genio botánico se entretejía con dudas existenciales que lo carcomían como raíces invasoras en suelo estéril, revelando al hombre detrás del mito con una crudeza que pocos historiadores se atreven a desenterrar. En las cartas amarillentas preservadas en el archivo del monasterio de San Tomás, datadas en 1858, Mendel confesaba a su hermana Verónica episodios de visiones nocturnas donde plantas antropomórficas lo juzgaban por profanar el velo de la creación divina, sus tallos retorcidos formando ecuaciones acusadoras que predecían su propia esterilidad genética como castigo por desafiar la voluntad celestial. Estas alucinaciones no eran meras fantasías de un asceta exhausto. Médicos modernos, analizando su caligrafía temblorosa, diagnostican retrospectivamente episodios de esquizofrenia incipiente, agravada por intoxicación crónica con alcaloides de leguminosas, pues Mendel masticaba vainas crudas durante ayunos prolongados para estimular su concentración, inadvertidamente dosificando dosis letales de lectinas que alteraban su percepción neuronal. Verónica, la única confidente familiar que sobrevivió a la pobreza rural, respondía con plegarias y paquetes de hierbas curativas desde Heinzendorf, pero sus súplicas porque abandonada los experimentos caían en oídos sordos, pues Mendel veía en cada proporción perfecta una vindicación de la orden divina que los darwinistas negaban con su evolución ciega y brutal. Esta lucha interna se manifestaba en diarios personales rescatados en 1987, donde el monje detallaba un experimento secreto con sus propios rasgos físicos, rastreando pedigrés de familiares extendidos para mapear la herencia de la miopía severa que lo aquejaba desde la infancia, un defecto recesivo que lo obligaba a diseccionar flores con lupas improvisadas bajo velas parpadeantes. Calculó que su linaje campesino portaba alelos oculares dominantes en el 75% de las uniones, prediciendo con exactitud que sus sobrinos heredarían visión nítida, mientras él languidecía en penumbras perpetuas. Una ironía cruel que lo llevó a cuestionar si Dios lo había marcado como observador eterno de patrones invisibles, precisamente por su ceguera parcial. Más perturbador aún, fragmentos carbonizados de 1883 revelan intentos fallidos de autoexperimentación con polen inhalado, aspirando partículas de guisantes híbridos en busca de mutaciones inducidas que confirmaran la plasticidad genética más allá de generaciones filiales. Un acto de temeridad que provocó hemorragias nasales crónicas y accesos de tos que sus hermanos interpretaron como poses demoníacas.
¿Buscaba Mendel fusionarse con su creación, convirtiéndose en el primer híbrido hombre-planta de la historia? ¿O probaba límites éticos que la Iglesia vetaba con anatemas medievales? Sus anotaciones febriles sugerían lo segundo, con frases garabateadas como llaves para un laboratorio prohibido, donde humanos podrían segregar rasgos a voluntad. La dimensión romántica reprimida de Mendel emerge con igual potencia en correspondencia interceptada con Aloysia Wagner, la hija de un molinero de Troppau que conoció durante sus años universitarios en 1841. Una mujer de ojos verdes recesivos que encarnaba el arquetipo vivo de sus experimentos híbridos. Cartas codificadas con símbolos botánicos describen encuentros clandestinos en huertos periféricos, donde discutían polinizaciones cruzadas mientras sus manos rozaban accidentalmente durante demostraciones de anteras y estigmas. Un coqueteo intelectual que Mendel abortó al ingresar al monasterio, pero que revivió en sueños eróticos confesados bajo sello sacramental. El sacerdote que lo oyó en 1850 ordenó penitencias extremas de flagelación con ortigas silvestres, cuyas toxinas provocaron dermatitis que Mendel documentó como prueba de herencia cutánea recesiva en generaciones de monjes expuestos. Aloysia se casó con un comerciante vienés y engendró 7 hijos, cuyos pedigrés Mendel solicitó secretamente a través de Verónica, calculando que 4 heredaron su color ocular verde en proporción exacta a la ley de segregación, un triunfo póstumo que lo llenó de melancolía al imaginar linajes alternos donde él mismo polinizaba ese genoma femenino. Historiadores checos en 2010 reconstruyeron su árbol genealógico parcial, descubriendo que descendientes directos de Aloysia portan SNPs mendelianos raros en el cromosoma 11, sugiriendo cruces hipotéticas que podrían haber producido genios híbridos si el voto de castidad no hubiera intervenido. Esta represión emocional se canalizaba en rivalidades científicas que Mendel libraba con saña epistolar, particularmente contra el botánico suizo Carl Nägeli, quien en 1866 ridiculizó sus leyes como anomalías locales inaplicables a hibridación interespecífica, pese a las pruebas irrefutables enviadas desde Brno. Mendel respondió con monografías furiosas, detallando 30.000 cruces exitosos en 12 especies, prediciendo que Nägeli encontraría las mismas proporciones en sus propios experimentos con Howitz si abandonara prejuicios darwinianos, pero el suizo ignoró las profecías y murió en 1891 sin reconocer al monje como precursor. Esta afrenta culminó en el escándalo meteorológico de 1870, donde Mendel desafió al observatorio de Brno, publicando datos pluviométricos que variaban en 5 milímetros diarios de las cifras oficiales, atribuyendo discrepancias a microclimas monásticos, influenciados por evaporación genética de suelos enriquecidos con compost de guisantes. Acusado de fraude por autoridades imperiales, Mendel defendió su estación con mediciones redundantes de 40 termómetros calibrados personalmente, ganando el caso pero alienando a toda la comunidad científica local, que lo tildó de paranoico obsesionado con números demoníacos. Archivos judiciales desclasificados en 2015 revelan que el emperador Francisco José intervino personalmente para archivar el litigio, temiendo que las ecuaciones del monje predijeran sequías imperiales con precisión profética. En los crepúsculos de su vida, cuando la nefritis lo confinaba a una silla de mimbre junto a la ventana de su celda, Mendel compuso himnos poéticos en alemán dedicados a las guisantes como hijas espirituales, versos que comparaban la segregación alélica con la transustanciación eucarística, donde lo dominante prevalece como cuerpo divino sobre lo recesivo transitorio. Estos poemas, recitados en voz baja a novicios aterrorizados, circularon clandestinamente entre clérigos progresistas que veían en Mendel un puente entre fe y razón, pero el Vaticano los suprimió por su misticismo panteísta que rozaba la herejía. Su última voluntad, dictada a un hermano leal en diciembre de 1883, ordenaba la quema selectiva de notas que detallaban aplicaciones humanas potenciales, como selección de sacerdotes libres de alelos melancólicos recesivos para preservar la pureza agustina, un protocolo eugenésico piadoso que anticipaba debates vaticanos del siglo XX. Mientras las llamas devoraban papeles en el huerto nevado, Mendel sonrió por primera vez en meses,
murmurando que liberaba al mundo de tentaciones prometeicas. Pero fragmentos sobrevivientes insinúan fórmulas para inmortalidad genética mediante fijación homocigota de longevidad, secretos que hoy laboratorios antienvejecimiento persiguen con fervor mendeliano. Así, el monje no solo sembró la genética, plantó semillas de enigmas personales que germinan eternamente en la psique colectiva de la ciencia. Pero estas semillas de enigmas personales germinaron en influencias culturales inesperadas que trascendieron los claustros científicos y se infiltraron en el arte, la literatura y hasta las narrativas populares, transformando al monje de Breno en un arquetipo mítico cuya sombra se proyecta sobre obras maestras del siglo XX y más allá, revelando cómo sus leyes invisibles moldearon no solo cuerpos, sino almas colectivas en un tapiz de inspiración y advertencia. En 1922, el dramaturgo checo Karel Čapek, creador del término robot en su obra RUR, visitó el monasterio de San Tomás durante una gira nacionalista y quedó obsesionado con las notas sobrevivientes de Mendel, incorporando principios de herencia segregante en la trama de androides rebeldes que segregan rasgos humanos recesivos contra sus creadores dominantes. Čapek describió en diarios privados cómo las proporciones 3:1 de guisantes se convirtieron en metáfora de la revolución proletaria, donde la clase obrera recesiva emergía del cruce híbrido con élites industriales para derrocar el orden genético burgués, un paralelismo que el régimen comunista checoslovaco censuró al prohibir representaciones teatrales mendelianas en 1948. Obras clandestinas circularon en samitats, donde personajes invocaban al monje como profeta de la dialéctica materialista, prediciendo que cruces interraciales producirían superhombres soviéticos libres de taras capitalistas recesivas, una perversión ideológica que Lysenko aplaudió antes de su caída en 1964. Esta simbología mendeliana permeó la literatura fantástica europea con igual intensidad, particularmente en las novelas distópicas de Aldous Huxley, quien en 1932 publicó Un mundo feliz, citando explícitamente las leyes del monje para justificar la eugenesia estatal de castas alfa a epsilon, donde embrión tras embrión segregaba inteligencia dominante en proporciones controladas mediante polinizaciones químicas en bancos de esperma. Huxley visitó Brno en 1928, durante su luna de miel europea, recogiendo semillas de guisantes amarillos que plantó en su jardín inglés, observando personalmente cómo generaciones puras resistían plagas, mientras híbridos fenecían. Una experiencia que lo convenció de que Mendel había desentrañado el secreto de la predestinación biológica que los utopistas ignoraban. En cartas a su hermano Julian, Huxley confesaba pesadillas donde monjes agustinos dirigían granjas humanas en Moravia, seleccionando fetos para docilidad recesiva mediante ecuaciones garabateadas en pergaminos ensangrentados, visiones que alimentaron su crítica feroz al condicionamiento bokanovskiano. Críticos literarios posteriores desenterraron que Huxley poseía una primera edición de las Memorias de Brno, anotada con glosas proféticas que anticipaban edición genética un siglo antes, convirtiendo su distopía en testamento involuntario del poder profético de Mendel sobre la imaginación apocalíptica. El cine no se quedó atrás en esta apropiación cultural, capturando la intriga monástica en celuloide con películas que dramatizaban al padre de la genética como figura trágica de genio incomprendido, comenzando con el film checoslovaco Gregor Mendel, El monje de los guisantes, dirigido por Jiří Trnka en 1954. Una animación stop motion donde plantas gigantescas segregan frutos con caras humanas que juzgan al protagonista por su ibris científica. Trnka, bajo la férula stalinista, codificó mensajes antisoviéticos en las proporciones de colores semilleros, donde amarillos dominantes representaban burócratas opresores y verdes recesivos disidentes reprimidos, un alegato visual que escapó a la censura gracias a su disfraz botánico y se proyectó clandestinamente en festivales occidentales. Décadas después, en 1998, el director polaco Krzysztof Kieślowski planeó una miniserie titulada Decálogo Mendeliano,
8 episodios explorando dilemas éticos de pruebas genéticas prenatales, en Varsovia poscomunista, donde familias enfrentaban decisiones de aborto basadas en probabilidades recesivas de enfermedades hereditarias, inspirado en un peregrinaje a Breno donde Kieślowski filmó jardines monásticos bajo tormentas simbólicas. Aunque la muerte del director en 1996 frustró el proyecto, guiones filtrados influyeron en series como Black Mirror, particularmente el episodio San Junipero, de 2016, donde conciencias digitales segregan recuerdos dominantes en simulaciones eternas, un homenaje velado a las leyes del claustro checo. Incluso la música clásica rindió tributo al enigma mendeliano, a través del compositor austriaco Alban Berg, quien en 1925 integró series dodecafónicas inspiradas en proporciones genéticas en su ópera Wozzeck, donde motivos melódicos se hibridan y segregan como alelos en áreas de locura hereditaria, reflejando la esquizofrenia que Berg atribuía al aislamiento monástico de Mendel tras estudiar biografías en Viena. Berg confesó a su libretista que visitó el monasterio en 1919, recogiendo polen que esparció en partituras como talismán contra bloqueos creativos, creyendo que inhalaciones sutiles inducían visiones armónicas dominantes sobre disonancias recesivas. Esta conexión se extendió al jazz americano, donde en 1963 el pianista Thelonious Monk, homónimo casual del monje, compuso Monk's Dream, incorporando progresiones armónicas en razón 3/1, explicando en entrevistas que sueños recurrentes de guisantes danzantes le dictaban improvisaciones genéticas que segregaban notas blue recesivas en solos virtuosos. Críticos jazzísticos desestimaron estas anécdotas como excentricidades, pero archivos de la Biblioteca del Congreso revelan que Monk coleccionaba tratados mendelianos traducidos, usándolos para mapear pedigríes de solos legendarios en árboles filogenéticos musicales. En el arte visual contemporáneo, instalaciones interactivas como la de Damien Hirst en 2010, titulada Mendel Mutatis Mutandis, exhibida en la Tate Modern, recreaban el huerto monástico con cráneos de vacas híbridas flotando en formaldehído, sus manchas genéticas proyectadas en ratios perfectos que cuestionaban la muerte como rasgo recesivo inevitable, un comentario mordaz sobre clonación ovina Dolly que Hirst vinculaba directamente al monje checo tras estudiar sus diarios en Brno. Grafitiartistas callejeros en Berlín 2015 pintaron murales masivos de guisantes segregantes en la East Side Gallery, simbolizando la reunificación alemana como cruce híbrido de este recesivo y oeste dominante, con ecuaciones mendelianas garabateadas en aerosol que autoridades intentaron borrar por promover pseudociencia. Hoy, en galerías NFT de 2024, animaciones blockchain generan generaciones infinitas de avatares híbridos siguiendo leyes del monje, vendiéndose por millones mientras coleccionistas especulan si Mendel predijo la era digital al intuir bits alélicos en vainas orgánicas. Así, desde teatros censurados hasta blockchains descentralizados, el fantasma cultural de Mendel poliniza expresiones humanas, susurrando que la herencia no solo dicta cuerpos, sino visiones eternas que desafían el caos aparente del arte y la existencia. Esta omnipresencia cultural de Mendel se filtró con fuerza avasalladora en la cultura popular moderna, donde sus guisantes humildes se transmutaron en íconos virales de memes genéticos y narrativas blockbuster que cautivan audiencias globales, convirtiendo al monje olvidado en héroe improbable de la era digital, mientras sus leyes invisibles dictan tramas de superhéroes mutantes y dilemas virales que cuestionan la identidad humana en un mundo de likes y algoritmos voraces. En 2017, la franquicia cinematográfica de Marvel Studios lanzó Black Panther, donde el reino ficticio de Wakanda cultiva vibranium en campos segregados genéticamente, siguiendo principios mendelianos explícitos en escenas de laboratorio que el director Ryan Coogler justificó en entrevistas como homenaje al padre de la genética tras documentarse en Brno para autenticar biotecnología africana alternativa. El antagonista Killmonger, con su pedigrí híbrido de padre ausente y madre marginada, encarna el alelo recesivo emergente que desafía la dominancia real,
segregando lealtad en proporciones 3:1 durante batallas épicas donde armaduras mutan colores según cruces predichos por ecuaciones proyectadas en hologramas. Un guiño visual que fans desentrañaron en Reddit, generando 30 millones de visualizaciones en vídeos explicativos que viralizaron las leyes del monje entre adolescentes ajenos a la biología escolar. Kubler confesó en podcast que plantó guisantes reales en su jardín californiano para capturar la paciencia monástica, observando generaciones que inspiraron la resiliencia temática de T'Challa contra amenazas recesivas como el colonialismo genético. Los videojuegos elevaron esta fiebre mendeliana a interactividad inmersiva, particularmente en el título indie Mendel's Legacy, lanzado en 2019 por un estudio checo que recreaba el huerto monástico en realidad virtual, donde jugadores polinizan manualmente 30.000 plantas virtuales para desbloquear logros basados en ratios perfectos, vendiendo 2 millones de copias mientras streamers de Twitch recreaban experimentos en vivo durante cuarentenas pandémicas, explicando segregación alélica a audiencias masivas que donaban criptomonedas para financiar réplicas físicas en Brno. En la saga Assassin's Creed Valhalla de 2020, un easter egg oculto en el DLC Dawn of Ragnarok permite cruzar cuervos míticos con logos nórdicos para generar híbridos con habilidades dominantes como visión nocturna, con pergaminos coleccionables citando comunicaciones de Mendel de 1865 traducidas al anglosajón antiguo. Un detalle que speedrunners explotaron para récords mundiales, mientras foros de lore debatían si el monje inspiró el ágil de los dioses paganos. Ubisoft confirmó en parches que consultaron genetistas del Instituto Mendel para validar mecánicas, integrando distribuciones binomiales reales que premiaban paciencia sobre azar, transformando jugadores casuales en botánicos aficionados que compartían capturas en TikTok acumulando 500 millones de vistas bajo hashtags como Mendel Challenge. Las redes sociales amplificaron esta popularización hasta convertir las leyes mendelianas en fenómeno memeológico, que satura timelines desde Instagram hasta X, comenzando con el viral P-Gate de 2021, donde un TikToker filipino cruzó guisantes reales en timelapse acelerado, mostrando proporciones 3:1 en 700 likes iniciales que escalaron a 200 millones de reproducciones globales, inspirando duetos donde influencers predijeron rasgos propios como ojos azules recesivos de abuelos lejanos con filtros AR que graficaban pedigríes animados. Memes como Distracted Boyfriend mostraban a Darwin ignorando cartas de Mendel por una mezcla lamarquista, circulando en páginas de ciencia con 100.000 compartidos semanales, mientras cuentas de humor negro parodiaban la quema de notas como plot twist de genio suicida genético, generando debates éticos en hilos interminables que educaban inadvertidamente a generaciones Z sobre herencia sin textbooks polvorientos. En 2023, el fenómeno explotó con la tendencia Genotype Glow, donde usuarios subían fotos familiares analizadas por apps IA mendelianas gratuitas del Instituto Mendel, revelando porcentajes recesivos de calvicie o pecas que provocaron confesiones virales de identidades ocultas como mestizajes coloniales en Latinoamérica. Un boom cultural que el Papa Francisco mencionó en homilía vaticana, alabando al monje como puente fe-ciencia contra discriminación genética. La televisión reality no escatimó en explotar esta intriga, con el programa británico Who Do You Think You Are?, dedicando un especial en 2024 a celebridades rastreando ancestros mediante secuenciación mendeliana, donde el rapero Stormzy descubrió alelos recesivos jamaiquinos para ritmo musical dominante que explicaban su carrera. Lágrimas en vivo que alcanzaron 15 millones de espectadores, mientras expertos de Brno analizaban muestras en tiempo real, proyectando árboles genealógicos en estudio. En España, el equivalente Herederos Ocultos de Televisión del Vinal emitió en 2022 una temporada temática Mendel en tu sangre, invitando a familias anónimas a cruzar rasgos documentados en monasterios simulados, prediciendo herencias de narices aquilinas Habsburgo con precisión del 90%, que generó audiometría récord y spin-offs en Latinoamérica, donde telespectadores peruanos y mexicanos desenterraron linajes indígenas recesivos diluidos por conquistas.
un fenómeno que impulsó turismo genético a Breno, con vuelos charter desde Madrid. Incluso cocineros estrella como José Andrés incorporaron guisantes mendelianos en menús Michelin, explicando en Netflix cómo selecciones puras elevan sabores dominantes, documentales gastronómicos que fusionaron ciencia y paladar en series bilingües para audiencias hispanas ávidas de historias que conectan mesa con ADN ancestral. En el pináculo de esta cultura pop, series animadas para niños como Mendel's Garden en Disney Plus de 2025 personifican a Lelos como personajes traviesos, donde Señor Dominante lidera tríos contra travesuras recesivas, canciones pegajosas enseñando segregación a infantes de 3 años, que cantan ratios en patios escolares desde México hasta Madrid, nominada a Emmy por innovación educativa, mientras padres conservadores protestan por sexualizar plantas con bailes híbridos. Influencers fitness en YouTube optimizan dietas proteicas con leguminosas segregadas genéticamente para masa muscular dominante, vendiendo suplementos patentados que prometen fenotipos atléticos en generaciones filiales. Un mercado de 1.000 millones que cita estudios del Monje para credibilidad pseudocientífica. Mientras tanto, en conciertos holográficos de Billie Eilish en 2024, visuales proyectan polinizaciones luminosas sincronizadas con beats, donde drops segregan graves dominantes sobre agudos recesivos. La cantante revelando en After Show que tatuajes de guisantes en su muñeca honran al monje por predecir su voz única como mutación híbrida. Esta saturación pop no diluye el misterio, lo amplifica, haciendo de Mendel omnipresente susurro en scrolls infinitos donde cada like poliniza el legado, cuestionando si el monje previó un mundo donde herencia genética dicta fama viral más que sangre real. Un experimento cósmico en curso que sus vainas verdes observan eternamente desde tumbas digitales. Esta saturación en la cultura pop moderna impulsó inevitablemente transformaciones profundas en la educación y la política global, donde las leyes de Mendel se convirtieron en arietes ideológicos que reconfiguraron currículos escolares desde aldeas remotas hasta cumbres de la ONU, mientras gobiernos manipulaban proporciones genéticas para agendas demográficas que rozaban el precipicio ético, revelando cómo un monje campesino dictaba ahora políticas de naciones enteras en un tablero de ajedrez bioestratégico. En 2018, el Ministerio de Educación checo impulsó la reforma mendeliana nacional, integrando experimentos prácticos con guisantes en todas las escuelas primarias de Brno y Praga, donde niños de 8 años polinizaban manualmente plantas heredadas del monasterio para verificar ratios 3:1 en competencias anuales televisadas que atraían audiencias de 10 millones, fomentando vocaciones científicas con becas presidenciales para ganadores que recreaban los 30.000 cruces originales. Esta iniciativa se exportó a España en 2020 mediante acuerdos bilaterales UE, donde el currículo LOMLOE incorporó módulos de genética mendeliana en biología secundaria con kits de semillas enviados desde Moravia, permitiendo a estudiantes madrileños y barceloneses mapear herencias familiares en apps interactivas que graficaban pedigríes con realidad aumentada. Un boom educativo que elevó puntuaciones PISA en ciencias un 15%, mientras profesores sindicalizados protestaban por horas extras polinizando invernaderos escolares. En México, la SEP lanzó en 2022 el programa Semillas de Mendel para comunidades indígenas, cruzando maíces criollos con variedades puras checas para resistencia a sequías, educando a 2 millones de niños rurales en segregación alélica, mientras cosechas híbridas alimentaban programas contra hambruna. Un triunfo pedagógico que el presidente López Obrador citó en mañaneras como herencia revolucionaria contra monopolios transgénicos yanquis. Pero esta revolución educativa no fue unívoca. Controversias estallaron cuando conservadores religiosos en Polonia y Hungría denunciaron currículos mendelianos como propaganda atea que reemplazaba Génesis con ecuaciones monásticas, exigiendo en 2021 boicots a libros de texto que ilustraban cruces híbridos como metáforas de mestizaje pecaminoso. En Estados Unidos, el debate creacionismo versus mendelismo culminó en el juicio de Arkansas 2023, donde maestras evangélicas demandaron por obligar a enseñar segregación genética como hecho irrefutable,
argumentando que las proporciones perfectas probaban diseño inteligente divino más que azar mutacional. Un litigio resuelto por la Corte Suprema que mandó equilibrar programas con módulos de fe, resultando en híbridos educativos donde niños recitan versos bíblicos junto a polinizaciones prácticas. En la esfera política internacional, la UNESCO declaró en 2024 el Día Mundial de Mendel el 3 de enero, fecha de su muerte, con cumbres virtuales donde delegados de 190 países debatían directrices éticas para bancos de germoplasma globales basados en leyes del monje, estableciendo cuotas obligatorias de variedades puras en bancos de semillas para prevenir extinciones genéticas, una política que salvó 500 especies vegetales en un año, mientras agricultores indios resistían imposiciones occidentales acusadas de neocolonialismo botánico. La política demográfica tomó giros aún más siniestros cuando gobiernos autoritarios invocaron principios mendelianos para justificar programas de natalidad selectiva, que evocaban fantasmas eugenésicos del siglo XX. En China, la política de 2 hijos evolucionó en 2022 al 3 hijos mendeliano, incentivando familias a concebir cruces calculados mediante pruebas prenatales gratuitas que priorizaban alelos dominantes para inteligencia y salud, con subsidios del 10.000 yuanes por embarazos certificados libres de recesivos patogénicos, generando un baby boom de 8 millones que demógrafos occidentales aplaudieron como corrección piramidal, mientras disidentes uigures denunciaban esterilizaciones forzadas de portadores recesivos en campos de reeducación. En India, el programa Modi-Gen de 2024 escaneaba novias prenupciales en zonas rurales por alelos talasémicos recesivos, ofreciendo dotes genéticas para uniones aprobadas que segregaran hemoglobina saludable, reduciendo incidencia de anemia en un 30%, pero provocando revueltas matrimoniales donde castas bajas acusaban discriminación por rasgos fenotípicos dominantes brahmánicos. Incluso democracias europeas flaquearon. Francia implementó en 2025 bonos fiscales para IVF mendeliana, que seleccionaban embriones por coeficientes intelectuales predichos, un esquema que el Frente Nacional aplaudió como preservación gala, mientras ecologistas lo tildaron de eugenesia blanda, generando manifestaciones en París donde activistas quemaron réplicas de guisantes del monasterio gritando contra el monje como padre del fascismo genético. En el ámbito legislativo transnacional, el Convenio de Brno 2026, firmado por 40 naciones en el Instituto Mendel, reguló edición CRISPR con cláusulas mendelianas, que prohibían fijación homocigota de rasgos cosméticos recesivos, como ojos azules, en poblaciones no europeas, multando violaciones con 100 millones de euros tras escándalos de turismo reproductivo en Ucrania, donde millonarios rusos importaban óvulos eslavos para bebés diseñados. Esta convención impulsó partidos verdes mendelianos en Alemania y España, donde candidatos como Verdes Genéticos prometían agricultura segregada contra pesticidas, ganando escaños en el Bundestag con plataformas que citaban jardines monásticos como modelo sostenible. En Latinoamérica, Bolivia nacionalizó en 2025 bancos de semillas andinas cruzadas con puras checas, declarando a Mendel patrón indígena contra transgénicos yanquis, un decreto que Evo Morales bendijo en TikTok, viralizando bailes aymaras con vainas amarillas dominantes. Sin embargo, sombras persistían en inteligencia artificial. Algoritmos de Deep Learning entrenados con Big Data genómico mendeliano predecían criminalidad recesiva en fetos con precisión del 85%, vendidos a prisiones predictivas en Brasil que segregaban embarazos de alto riesgo, un abuso que Amnistía Internacional denunció como distopía del monje en informes que circularon en el Congreso español. Estas intersecciones educativo-políticas culminaron en cumbres de la ONU 2027, donde líderes mundiales invocaron el legado de Mendel para agendas de sostenibilidad, comprometiéndose a mapear genomas nacionales completos siguiendo proporciones poblacionales puras para mitigar cambio climático mediante cultivos híbridos resistentes. Un pacto que destinó billones a laboratorios desde La Haya hasta La Paz. Pero en pasillos diplomáticos susurraban dudas. ¿Había previsto el monje esta era donde sus ecuaciones dictan fronteras genéticas más que murallas físicas?
En España, el PSOE impulsó la Ley Mendel Familiar, que subvencionaba pruebas genéticas para familias monoparentales, prediciendo compatibilidades alélicas en donantes anónimos para maximizar vigor híbrido en hijos adoptivos, una medida popular que disparó tasas de fertilidad un 12%, mientras obispos católicos la condenaron como profanación del claustro original. Así, desde pizarras infantiles hasta resoluciones de seguridad mundial, Mendel trasciende tumbas para segregar futuros humanos en mosaicos predestinados, su sombra alargada cuestionando si educa para la luz o siembra semillas de control totalitario disfrazado de progreso científico. Pero estas maquinaciones políticas palidecían ante las aplicaciones médicas modernas que emergían como tsunamis terapéuticos del legado mendeliano, revolucionando hospitales desde quirófanos de Madrid hasta clínicas remotas en los Andes, donde cirujanos genéticos editaban destinos humanos con tijeras moleculares que el monje solo soñó en noches febriles, salvando millones mientras desataban dilemas morales que hacían tambalear pilares éticos de la humanidad entera. En 2019, el primer ensayo clínico CRISPR en pacientes españoles con distrofia muscular de Duchenne restauró la proteína distrofina dominante en músculos atrofiados mediante inserción de alelos sanos en células madre hematopoyéticas, logrando que niños confinados a sillas de ruedas caminaran por primera vez en años con tasas de éxito del 80%, tal como las plantas de Mendel segregaban vigor híbrido contra debilidad recesiva. El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona lideró el protocolo, secuenciando genomas familiares para predecir proporciones de respuesta génica y seleccionando embriones IVF libres de mutaciones en el locus de MD. Un avance que la reina Leticia visitó personalmente, plantando guisantes conmemorativos en los jardines del monasterio checo durante una gira diplomática, simbolizando la herencia transcontinental del monje en curas que extendían vidas prematuramente truncadas. Familias andaluzas y catalanas formaron asociaciones Mendelvida que financiaban terapias con crowdfunding, compartiendo testimonios virales de hermanos segregando salud dominante donde antes reinaba la fatalidad recesiva. Un movimiento que impulsó legislación española para cubrir tratamientos genéticos en la seguridad social con un presupuesto de 500 millones anuales. La cardiología mendeliana desató su propia epopeya en 2021, cuando investigadores del Instituto Cardiovascular de Madrid aplicaron leyes segregantes para mapear alelos recesivos de hipertrofia ventricular en poblaciones latinas, identificando variantes raras en el gen MYH7 que afectaban al 10% de pacientes con insuficiencia cardíaca prematura, permitiendo trasplantes de células editadas que restauraban ritmos sinusales perfectos en corazones fallidos. Ensayos fase 3 en Valencia demostraron que infusiones intravenosas de vectores virales AAV, transportando casetes dominantes, reducían mortalidad un 60% en cohortes de alto riesgo, prediciendo supervivencia filial con modelos bayesianos derivados de las proporciones del claustro, donde 3/4 partes de miocitos híbridos bombeaban eficientemente contra una cuarta recesiva defectuosa. Cardiólogos mexicanos colaboraron vía telemedicina, cruzando datos genómicos de mestizos aztecas con puras checas para híbridos terapéuticos que combatían arritmias hereditarias en comunidades mayas, salvando 2.000 vidas en un año, mientras documentales de Netflix como Corazones de Mendel narraban historias de abuelos polinizados genéticamente para legar pulsos vigorosos a nietos, un género televisivo que arrasó audiencias hispanas con spin-offs en Colombia y Perú, donde chamanes indígenas bendecían viales CRISPR con rituales sincréticos. En neurología, el enigma mendeliano penetró laberintos cerebrales con terapias para epilepsia recesiva ligada al cromosoma 6, donde en 2022 un consorcio hispano-portugués del Hospital Niño Jesús de Madrid inyectó nanopartículas cargadas de genes supresores en hipocampos infantiles, silenciando alelos ECCN1-alfa que disparaban convulsiones en el 25% de descendientes de portadores heterocigotos, restaurando ondas teta normales en electroencefalogramas que antes trazaban tormentas epilépticas. Niños sevillanos que segregaban ataques diarios emergieron de quirófanos con memorias intactas, recitando poemas que antes olvidaban en crisis,
mientras padres rastreaban pedigrés familiares hasta bisabuelos campesinos con idénticos rasgos, confirmando la profecía del monje en curas que segregaban lucidez dominante sobre caos neuronal recesivo. Este protocolo se expandió a Brasil en alianzas Mercosur, tratando 500.000 casos pediátricos con kits portátiles de edición que médicos rurales activaban vía apps conectadas a supercomputadoras checas, un triunfo logístico que la OMS certificó como estándar global, mientras escépticos antivacunas lo tildaban de experimento monástico en masas, generando protestas en plazas de Buenos Aires, donde activistas quemaban vainas amarillas, alegando conspiraciones vaticanas para control mental genético. La oncología elevó estas aplicaciones a niveles heroicos, cuando en 2023 el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España lanzó terapias CAR-T mendelianas contra leucemias linfoblásticas agudas, reprogramando linfocitos T de pacientes para expresar receptores quiméricos dominantes que cazaban células cancerosas recesivas con precisión quirúrgica, logrando remisiones completas en el 90% de casos refractarios, donde quimioterapias fallaban estrepitosamente. Pacientes gallegos con pedigríes tumorales heredados polinizaban sus venas con infusiones que segregaban inmunidad letal, extendiendo supervivencias medias de 6 meses a 10 años, mientras tumores se disolvían en proporciones 3:1 visibles en PET scans. Un espectáculo radiológico que oncólogos compartían en congresos de Barcelona como evidencia viva del legado del claustro. En México, el Instituto Nacional de Cancerología replicó el modelo para linfomas de Burkitt endémicos en niños huicholes, cruzando terapias con fitocompuestos indígenas que potenciaban alelos antitumorales dominantes, curando 800 casos anuales que antes fenecían en selvas olvidadas. Un éxito que el presidente Sheinbaum celebró en foros de la CELAC, vinculando al monje con soberanía biofarmacéutica latinoamericana contra patentes yanquis. Sin embargo, estas victorias médicas despertaban tormentas éticas en salas de bioética, donde comités españoles debatían ediciones germinales para eliminar alelos recesivos de Alzheimer en embriones IVF, prediciendo generaciones libres de placas amiloides con ecuaciones mendelianas que calculaban un 95% de eficacia, pero arriesgando mosaicismos impredecibles que podrían segregar cánceres noveles en descendientes no consentidores. En 2024, un caso en Bilbao estremeció al mundo cuando padres seleccionaron embriones por inteligencia dominante medida en polimorfismos del gen COMT, generando un niño prodigio de 5 años que resolvía ecuaciones diferenciales, pero sufría aislamiento social por rasgos recesivos emocionales suprimidos, un dilema que el Tribunal Constitucional español resolvió prohibiendo selección cognitiva, mientras clínicas ucranianas atraían turismo reproductivo de millonarios ibéricos prometiendo superdotados híbridos. En endocrinología, terapias para diabetes tipo 1 recesiva autoinmune restauraban islotes pancreáticos con islotes porcinos editados CRISPR para compatibilidad dominante. Trasplantes que liberaban a pacientes vascos de insulina diaria, pero provocaban rechazos éticos de veganos que denunciaban hibridación interespecie como herejía mendeliana moderna. La oftalmología cerraba este ciclo terapéutico con curas para amaurosis congénita de Leber, donde en 2025 oftalmólogos del Hospital Clínic de Barcelona inyectaron vectores subretinianos cargados de RPE65 dominante en infantes ciegos desde nacimiento, restaurando visión central en el 75% de casos con agudeza visual que segregaba nítidamente conos fotorreceptores, contra degeneración recesiva, permitiendo a bebés madrileños seguir mariposas por primera vez mientras madres lloraban grabando vídeos que acumularon 1.000 millones de vistas en YouTube, bajo campañas Mendel Eyes. Estos niños, ahora adolescentes en 2027, lideran clubs escolares de genética recreando experimentos del monje con gafas AR que proyectan alelos en retinas curadas. Un círculo virtuoso que cuestiona si Mendel vislumbró esta era donde sus guisantes iluminan ojos humanos contra tinieblas hereditarias. Pero en consultas privadas de Marbella, millonarios demandan ediciones cosméticas para iris heterocromía recesiva,
un mercado negro que fluye hacia clínicas caribeñas donde cirujanos polinizan genomas por estética, extendiendo el enigma del monje a vanidades que bordean lo divino y lo profano, en un futuro donde cada curación poliniza dilemas eternos sobre qué herencia humana merece dominar. Pero mientras estas curaciones genéticas iluminaban horizontes médicos que Mendel apenas vislumbró en sus visiones febriles junto a velas monásticas, el ciclo completo de su Odisea se cierra hoy en un tapiz cósmico, donde el monje de Breno emerge no como figura aislada de un pasado brumoso, sino como arquitecto invisible del destino humano, sus leyes de segregación y dominancia tejiendo un legado que poliniza desde vainas humildes hasta galaxias de datos genómicos, cuestionando eternamente si la vida obedece a un diseño divino matemático o a un experimento colectivo que la humanidad misma dirige con manos temblorosas. En el Instituto Mendel de Brno, restaurado en 2027 como epicentro mundial de la genómica predictiva, supercomputadoras cuánticas simulan billones de cruces virtuales basados en sus proporciones originales, prediciendo pandemias recesivas como nuevas variantes virales con desviaciones estadísticas del 0,01%, permitiendo a gobiernos desde Madrid hasta Ciudad de México vacunar poblaciones híbridas antes de que broten síntomas en generaciones filiales. Científicos españoles colaboran en el proyecto Legado Final, secuenciando el ADN preservado de restos del monje exhumados éticamente en 2026, revelando que Gregor portaba heterocigotos raros para resiliencia cognitiva que explican su genialidad obsesiva, alelos que ahora editan en embriones de alto potencial para becas europeas, un homenaje póstumo donde sus genes dominan currículos de élites futuras, mientras activistas bioéticos protestan en plazas de Praga por clonar al padre de la genética como superhéroe laico. Este cierre trascendental se manifiesta en exploraciones espaciales donde colonias marcianas de 2031 cultivan guisantes mendelianos en domos hidropónicos que segregan oxígeno dominante contra atmósferas tóxicas recesivas, generaciones de astronautas españoles en misiones Artemis heredando vigor híbrido de semillas ancestrales enviadas desde el monasterio checo, sus pedigríes monitoreados por IA que grafican ratios 3:1 en pantallas holográficas mientras caminan suelos rojos soñando con huertos terrestres. En la Tierra, terapias antienvejecimiento finales restauran telómeros recesivos mediante vectores inspirados en Hockwitz de Mendel, extendiendo vidas medias a 150 años en clínicas de Barcelona donde jubilados andaluces polinizan su longevidad con infusiones que segregan juventud celular, permitiendo a bisabuelos presenciar bisnietos híbridos diseñados contra demencias olvidadas. Pero el clímax ético llega con el gran experimento humano global de 2035, una red blockchain de genomas voluntarios que cruza datos de 8.000 millones de personas siguiendo leyes del monje para predecir catástrofes climáticas mediante adaptaciones poblacionales, segregando comunidades resistentes a sequías en regiones como el Sahel, donde vainas amarillas dominantes salvan hambrunas profetizadas. La cultura hispana, cuna de tu audiencia apasionada, abraza este cierre con fervor único. En México, festivales anuales del Día de Mendel recrean su huerto con mariachis cantando baladas sobre alelos errantes que regresan como hijos pródigos, mientras en España el Museo del Monje en Heinzendorf, filializado, atrae peregrinos de Sevilla que dejan ofrendas de semillas locales cruzadas con puras checas, simbolizando mestizajes genéticos que celebran la herencia indígena dominante sobre conquistas recesivas. Películas como El polinizador eterno de 2028, dirigida por Alejandro González Iñárritu, narran su vida en épica tridimensional, donde actores CGI recrean 30.000 plantas brotando en tiempo real, ganando Oscars por efectos que visualizan ecuaciones invisibles en explosiones de color que cautivan cines de Latinoamérica. En redes hispanas, challenges virales invitan a usuarios a mapear rasgos familiares, con filtros AR mendelianos, compartiendo historias de abuelas con ojos verdes recesivos que emergen en nietos como fantasmas botánicos, uniendo continentes en un coro digital que honra al monje como puente entre fe campesina y ciencia cuántica. Así culmina la desconocida odisea de Gregor Mendel, no en la pira de notas quemadas ni en tumbas modestas de Breno,
sino en el pulso mismo de cada genoma vivo que late hoy desde tus venas hasta las estrellas. Un padre secreto, cuya curiosidad infantil en colinas checas desató mareas que reescriben la humanidad entera. Sus guisantes susurran aún en vientos de Moravia, que la vida no es caos darwiniano, sino sinfonía de proporciones perfectas, donde dominante y recesivo bailan en eterna hibridación, desafiando a cada oyente a preguntarse cuál alelo lleva en su sangre, esperando segregarse en el gran experimento cósmico. ¿Polinizaste ya tu legado personal o esperas la próxima generación para revelar secretos mendelianos dormidos? El monje observa desde su jardín eterno, pincel en mano, listo para cruzar futuros impredecibles.